No sé si sabéis que el Partido Socialista Obrero Español está teniendo una oleada de mala suerte en lo que se refiere a la gestión del transporte ferroviario. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Sí, el domingo pasado hubo un accidente mortal que acabó con la vida de 40 personas, literalmente un día después. Yo no me lo creía cuando me avisaban de la noticia. Vuelve a haber otro descarrilamiento donde vuelve a haber por lo menos una víctima mortal y otros cuantos heridos. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Esto es una gráfica que han publicado en 4, donde precisamente se ve una expresión de esta oleada de mala suerte que habría azotado a España desde 2019. Estos son el número de descarrilamientos. 2014 5, 2015 4, 3, 4, 7 en 2018. De repente, en 2019 empieza a haber 20, 14, 16, 26, 22... ¿De quién depende? ¿De quién depende? Ya te digo, es una oleada de mala suerte. Uno también se podría preguntar, a lo mejor estas cifras son un poco tramposas, porque no sé si la densidad de viajes que se hacían en trenes de alta velocidad se multiplicó o creció de manera exponencial de 2018 a 2019. Puede que eso también tenga algo que ver. Si de repente en un año hay, yo qué sé, 200 trenes de alta velocidad en funcionamiento en un día, y al año siguiente hay 1000 trenes en funcionamiento en un día, es normal que los descarrilamientos pues crezcan. También es posible que esto se deba a la consecuencia de algo llamado PSOE. Sí. Siguiente pregunta. El Partido Socialista Obrero Español también puede tener que ver en el hecho de que quizás haber colocado a prostitutas y a novias en la empresa pública que gestionaba el transporte ferroviario en España puede que no fuese la mejor de las ideas. Así en líneas generales. El caso es que hoy hemos amanecido con la noticia de otro nuevo accidente, en este caso en Barcelona, donde ha habido un muerto y 15 heridos en el descarrilamiento de un tren en Gélida, Barcelona, tras colisionar con un muro de contención. Así nos lo avisaban en 4 ayer por la noche. Buenas noches. Tenemos que empezar el programa con una trágica última hora. Han pasado poco más de 48 horas del accidente ferroviario de Ademuz, que se ha cobrado la vida de 42 personas, pero tenemos que lamentar una nueva tragedia. Se acaban de producir 2 nuevos accidentes ferroviarios, ambos en la provincia de Barcelona. Nos vamos en directo hasta la redacción con nuestra compañera Pilar Cutillas. 20 heridos y nos acabamos de enterar de un fallecimiento. Ha fallecido uno de los maquinistas, Pilar. O sea, en 2 días, tío. En 2 días. Tan del tirón. Demasiados casos aislados, me parece a mí, ¿eh? Malísima noticia la que tenemos que dar a esta hora, Nacho. La información que tenemos, la vamos a recopilar, es que un tren de Rodalies de la línea 4 ha chocado contra un muro en Gélida, a 40 kilómetros de Barcelona. Este tren se ha salido de la vía. Otro tren de Rodalies de la línea 1 ha descarrilado en Blanes, en la provincia de Girona, por acumulación de piedras en la vía. Según Emergencias, había 9 personas a bordo de este tren y todas han resultado ilesas. En cuanto al accidente que se ha producido en la línea 4 de Rodalies, cerca de Gélida, lo que sabemos es que se ha producido después de que un muro de contención cayera a las vías. Después el tren ha chocado contra este muro de contención y ha descarrilado. Fijaos que en televisión española todo esto les pilló mientras estaban criticando a Vox, que es bastante divertido porque si tú ves el vídeo, pues están ahí, no, porque es que la oposición, maldita sea, es que son unos irresponsables, cuando de repente ¡pum! Tienen que parar la conexión, está ahí Jesús Marañas explicándote por qué el fascismo va a llegar, y de repente tienen que cortar la conexión para explicarnos que ha habido otro accidente con un muerto mortal en las vías del tren. Es que una respuesta institucional unitaria, es decir, un mensaje común de todas las administraciones implicadas, da confianza a la ciudadanía. Y le da tranquilidad en el sentido de que hay que esperar, confiar en que se hace todo lo que se puede con todos los recursos
posibles y coordinados para afrontar una tragedia. Muerto mortal, chicos, así hablamos nosotros en Andorra, callaos la boca. Ahora empezaremos a proceder a obtener su test de inteligencia y aptitud. Y eso es así, ¿no? De forma que la imagen que vimos ayer de Pedro Sánchez junto a Moreno Bonilla y otros responsables de Interior del Gobierno Central, de la Junta de Andalucía, etcétera, yo creo que es lo que hay que hacer en un manual de crisis. Lo que pasa es que inmediatamente vimos que eso se rompió porque hay una estrategia política que viene de mucho atrás y que no acepta esto. Voy enseguida con vosotros, pero como decíamos, les informábamos de ese accidente en Cataluña. O sea, fíjate cómo está dando Xavier Fortes la noticia, que está... O sea, yo creo que tenéis que ser conscientes de que en este momento Xavier Fortes se está dando cuenta de lo poco beneficioso políticamente para el PSOE, que es lo que va a tener que decir a continuación. En Lleida. Vamos a estar allí en directo, creo que comunicación telefónica de momento, porque se acaba de producir hace escasos minutos, menos de una hora, en Barcelona. Como decíamos, un muro de contención ha caído sobre la vía de la línea R4 de Rodalies entre Lleida y Sant Sadurní d'Anoia, provocando el descarrilamiento de un tren que iba con pasajeros. Nos vamos hasta allí en directo. Ana Lladó, bona nit, cuéntanos qué información nos puedes dar. Buenas noches. Pues bueno, lo que sabemos hasta el momento es que un muro de contención ha caído sobre la vía de la Pues línea. eso, fue un muro de contención que cayó sobre la vía, ¿vale? Y en el programa de Código 10 nos explicaban un poco la responsabilidad que era lo de controlar los muros de contención. Dice David, tiene toda la razón. Toda. En enero llueve. Sería culpa de Isabel Díaz Ayuso, pero resulta que el muro de contención estaba en Barcelona y formaba parte de la responsabilidad de Adif. Es decir, un muro bien hecho, cuando llueve no se cae, ¿vale? O sea, lo normal, no lo normal, lo que debe hacer, no lo normal. ¿Y de quién es ese muro? Pues si no hay puente, porque si hubiera puente sería una responsabilidad mixta. No hay puente, por lo tanto, de Renfe. Bueno, perdón, de Adif. De Renfe no, de Adif. Es quien responsable de que toda la infraestructura esté en condiciones. La infraestructura es Adif. Y ese muro tendría que estar bien anclado para que... Yo no sé qué muros ahora mismo se caen por culpa de la lluvia o el temporal. O sea, quiero decir, yo vivo en una casa con muros, ¿vale? Utilizándolos para resguardarme del frío y de la nieve. Os puedo asegurar, bajo condiciones climáticas muy duras aquí, y no se caen los muros y caen delante de trenes y provocan accidentes en los que mueren personas. Pero bueno, Óscar Puente ya nos ha dado explicaciones al respecto y nos ha dicho que básicamente... Soy el puto amo, arrodíllate ante mí. Era imposible anticiparse a algo así. Que viene a decirnos de nuevo que él responsabilidad sobre esto no tiene ninguna y que bueno... Te jodes. El muro cae parcialmente sobre la cabina, es decir, no es que el tren choque contra el muro o que el muro estuviera en la vía y llegara al tren, sino que cae parcialmente sobre la cabina. Es decir, estamos hablando de un choque que al mismo tiempo es un aplastamiento. Tanto la posibilidad del maquinista y del sistema de anticiparse a eso es nula. No había posibilidad humana de anticiparse a eso. Estamos hablando de una desgracia que tiene que ver con las condiciones meteorológicas que en este momento están. La desgracia tiene que ver con el mal tiempo, no con el muro de mierda. Tiene que ver con el mal tiempo, ¿vale? Ha hecho demasiado mal tiempo y eso ha hecho que caiga un muro. Es el cambio climático. Y que tiene que ver con lo que ha descrito el ingeniero. Lo que me trasladan es que este talud de contención contiene ese muro de contención contiene un talud de arcilloso, de tierra, que se ha saturado de agua, lo ha explicado, creo, el ingeniero magníficamente, y que bueno, ha incrementado su peso y al final ha acabado derribando el muro, con la desgracia de que lo ha hecho sobre el propio tren, al paso del tren. Tengo que subrayar que, según la información que me trasladan desde Cataluña, en ese tramo había una limitación de velocidad a 60 cuando la velocidad normal es a 140, porque se están realizando obras en esa zona. Si la velocidad no hubiera sido de 60, la desgracia todavía habría adquirido una dimensión mayor, porque el golpe, pues evidentemente habría producido una transferencia al resto del vehículo. ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! No, sí, habrá que aplaudirles.
Yo creo que ahí nos está diciendo, no solo no ha sido culpa nuestra, no solo era una tragedia, un accidente imposible de evitar, sino que encima la anticipación que hemos tenido a que posiblemente o potencialmente pudiera caernos un muro delante del tren por culpa del temporal, nos ha beneficiado, ha salvado vidas, chicos. No sé, a mí no me parece normal, tío. A mí no me parece normal que prácticamente en 2 días consecutivos haya habido 2 accidentes ferroviarios con víctimas mortales, ¿vale? Porque si me dices uno, todavía... bueno, el que hubo el domingo en este caso fue una putísima tragedia y fue algo absolutamente delirante. Pero 2, hermano, o sea, quiero decir, no... A nadie le saltan las alarmas, tío. Nadie dice, oye, un momento, ¿cómo está la red ferroviaria en este puto país? ¿Es posible que llevemos demasiado tiempo, ¿sabes?, yendo en tren por encima de nuestras posibilidades, sin prestar atención a las infraestructuras que hay para que esto se pueda hacer de una manera segura y rápida? Y ¿es posible que todo esto empiece a dejar de funcionar? ¿Es posible que las cosas funcionen tan mal que hayamos llegado ya a un momento en el que está empezando la estructura a caerse y todo empieza a desmoronarse, dejando de funcionar como acaba de suceder? Lo que sí sabemos es que Adif habría suspendido toda la circulación ferroviaria en la red de rodalíes de Cataluña después de que hayan descarrilado un par de trenes. Óscar Puente y Pedro Ballín han dicho que esto se debe al cambio climático, y ayer teníamos maravillosamente un clip en el intermedio donde Wyoming estaba lamentándose, igual que estaban lamentándose en televisión española antes de tener que dar pie a la noticia de que había habido un nuevo accidente en la red de trenes, sobre las críticas de Vox al gobierno, diciendo que meter miedo es la herramienta más básica del fascismo, ¿vale? Porque el fascismo está instrumentalizando esto y está metiendo miedo sobre utilizar el tren, y que eso a Wyoming le parece fascismo. Esto a mí me gustaría planteároslo aquí a vosotros, porque yo no sé si a vosotros esto os parece fascismo. O yo no sé si vosotros mañana os cogeríais un AVE con total certeza y seguridad de que no os va a pasar nada. Es decir, ahora a mí me dices que tengo que pillar un AVE y me mosqueo. Y estoy ahí de... no estoy seguro yo de que esto sea lo que me apetece a mí ahora. En cualquier caso, hablando de cosas que generan miedo, quiero que hagamos un seguimiento del control sobre la velocidad, ¿vale? En la línea de AVE de Madrid a Barcelona, que ayer señalamos que Adif la había limitado a 160 km por hora en un tramo de 150 kilómetros. ¿Recordáis esa noticia? ¿Recordáis esa noticia que a todos nos llamó la atención? Porque claro, estábamos pensando, bueno, nos llevan diciendo los últimos días que los traqueteos y todas estas irregularidades que demandan de incidencias que hay sobre las vías y todas estas cosas nos llevan diciendo que esto no es algo para preocuparse. Marlaska nos dijo que el tren estaba en su momento más seguro, y claro, fue un poco extraño que de repente al día siguiente avisasen de que en cualquier caso iban a reducir la velocidad a 160 km por hora. ¿No? Lo mirábamos y decíamos, un poco raro. Yo ponía como ejemplo la escena esta de Deep Blue Sea, en la que después de matar al tiburón el tío tiene los pies dentro del agua, pero dice, yo por si acaso los voy a sacar, no vaya a ser que haya otro tiburón. Dice, bueno, es que eso a mí no me deja tranquilo, hermano. Sospechoso. Bueno, esto para que veáis un poco lo que significa cambiar de opinión y las cosas que dan miedo, en función de que piensas que esta gente básicamente va como pollo sin cabeza. Ayer avisan de que limitan la velocidad a 160 km por hora. Luego, ¿vale?, levantan la limitación, ¿vale?, y mantienen solo en 4 puntos la limitación a 230 km por hora, ¿vale? Luego, Óscar Puente nos explica que la reducción de la velocidad de la línea Madrid-Barcelona y su posterior levantamiento realmente se debía a que un conductor había visto una serie de incidencias y que no había ningún problema. Y luego lo que vuelven a hacer es rectificar por tercera vez en menos de 24 horas, y volver a limitar la velocidad a 160 km por hora en un tramo entre Madrid y Zaragoza
Esta es la petición de un maquinista. Claro, cuando de repente Wyoming me habla como de la cultura del terror o del miedo que puede generar la extrema derecha con sus mensajes, a mí, que haya, ¿sabes?, gente que esté, después de un accidente como el que hemos visto en Córdoba, cambiando la velocidad en la línea de AVE, una de las líneas de AVE, si no la más importante, de las más importantes que hay en España, junto con la de Madrid-Sevilla, que es la de Madrid-Barcelona. En plan, bueno, lo ponemos a 160. Bueno, no, venga, lo levantamos, 230. Bueno, no, realmente la volvemos a bajar a 160. O sea, ¿qué clase de credibilidad, qué clase de criterio estás comunicando con esas... no sé, ¿sabes? Que vas a trompicones de un lado para otro. No, venga, sí, no, venga, no, venga para arriba, venga para abajo. Bandazos para un lado, bandazos para el otro. Por cierto, de repente, aparte de esto, nos han avisado, ¿vale? La última hora, que esto lo había leído antes de entrar al directo, es que reducían también la velocidad de los trenes entre Madrid y Valencia. Para mayor tranquilidad vuestra. No, es que lo otro era un maquinista el que había dicho lo de las incidencias. Bueno, entre Madrid y Valencia también habrían limitado la velocidad. Entonces, claro, yo ya leo la noticia esta de Wyoming de, es que meter miedo es la herramienta más básica del fascismo. ¿Tú eres gilipollas? Pregunto. Debe ser que nos gobiernan fascistas, porque si no a mí yo creo que me lo tendrían que explicar. Otra noticia alrededor del tren, el sindicato de maquinistas SEMAF, que es el más grande de España, que no tiene nada que ver con el tontito que llevaron el otro día al programa de Nacho Abad, convoca una huelga general y califica de inadmisible el deterioro del sector. Que a mí me parece lógico. Yo soy un maquinista que va a trabajar todos los días con estos trenes y en estas infraestructuras y digo, es que yo no quiero ir a trabajar. Me da la sensación de que me estoy yendo a la guerra. O sea, yo estaría cagado, evidentemente. Evidentemente. Así lo han anunciado en Televisión Española. Pues el sindicato de maquinistas SEMAF acaba de anunciar la convocatoria de una huelga tras los accidentes de los últimos días. SEMAF ha calificado la situación como inadmisible, denuncian el deterioro constante del ferrocarril, reclaman la adopción urgente de medidas que garanticen la seguridad tanto de los profesionales como de los usuarios. Fíjate que tú formas parte de un gremio que es el de maquinistas de trenes en España en 2026 y que en los últimos 3 días han muerto 2 compañeros. 2, y no en el mismo accidente, en accidentes distintos. En situaciones distintas. Uno en un tren de alta velocidad, otro en... Mientras no paran de reportarse incidentes, más descarrilamientos, accidentes... No, es que hace mal tiempo. ¡No me toques los cojones! El sindicato habla de falta de personal, también hablan de la situación de las infraestructuras, exigen medidas de seguridad reales, inmediatas, que evitan que se pierdan pérdidas, que se produzcan pérdidas humanas. De momento, lo que no han concretado... O sea, es que es un poco como lo más básico, ¿no? En plan de... No, es que yo ya... Lo que único que quiero, por favor, es no morirme mientras voy a trabajar. Es una respuesta válida, la verdad. Y le habrían preguntado sobre esto a Óscar Puente, y él lo que nos habría comentado es que esta huelga se debe a circunstancias anímicas. ¡Así! ¡Así de grandes! ¿Vale? Que son muy sentidos los maquinistas. El sindicato mayoritario de los maquinistas acaba de anunciar la convocatoria de una huelga general en todo el sector, no por las adversidades climatológicas, sino por cómo están las vías ahora mismo en toda la red ferroviaria española. ¿Está al tanto de esta noticia? Sí, la conozco desde hace un par de horas. Bueno, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a intentar que eso no se produzca. Vamos a tranquilizarnos todos, ¿no? No digo que haya sido por las circunstancias climatológicas la convocatoria de la huelga, evidentemente. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de 2 Es que son hijos de puta. Es que no van a morir con dignidad. Hay que ser hijo de puta, ¿eh? O sea, las circunstancias anímicas que en este momento está atravesando el colectivo de maquinistas, ¿no? Lo están pasando mal los chavales, ya me entiendes. Morirse como pérdida de ánimo, ¿no? Compañeros en esta misma semana, ¿no? Pero yo solo quiero que veáis también el lenguaje no verbal y lo manso que está este señor.
Está viendo cómo pasa toda su vida política por delante de sus narices. Y yo que me alegro. Bueno, vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria. Bueno, veremos a ver cómo queda, porque España quedaría colapsada. Insisto, ellos se quejan en el estado de las vías, no en su momento anímico, ¿no? Claro, le está diciendo, a ver, ellos de lo que se quejan es del estado de las vías, ¿sabes? Ellos de lo que se quejan es de su seguridad, no de que están demasiado tristes, ¿sabes? No de que están deprimidos. Que también deberían estarlo, teniendo en cuenta que 2 de sus compañeros han muerto en accidentes separados en los últimos días. Hablando de movimientos extraños del Ministerio de Transporte, ayer de repente el diario sacó esta noticia, ¿vale? Una exclusiva, la llamada del maquinista de Lirio al centro de mando tras el descarrilamiento. He sufrido un enganchón a la altura de Aldamuz. Esta sería la llamada, ¿vale? 6189, aquí Atocha, dime. Esta sería la llamada que habría hecho el maquinista después de haber descarrilado el pasado domingo en Aldamuz, cuando habría llamado a Atocha para explicarles que habría tenido un accidente. En este momento el maquinista no es consciente de que otro tren se ha estrellado y ha descarrilado también tras chocarse con el suyo. Hola Atocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Aldamuz. Ya te veo. Pues sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajéis pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya no está bajado. Sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. Vas a necesitar reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, manita, no me acuerdo, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo un incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. ¿Por qué se ha publicado esta noticia? Bueno, esta noticia yo tengo la percepción de que se ha publicado, o la han publicado de esta manera, le han filtrado desde el Ministerio de Transporte al diario.es la noticia esta, porque en ella el maquinista dice: he sufrido un enganchón a la altura de Aldamuz. Tengo la percepción, como concepto. He sufrido un enganchón a la altura de Aldamuz. El hecho de que el maquinista diga esto descarga dentro del relato que quiere apoyar, en este caso al gobierno, la responsabilidad de que el problema hubiese estado en las vías o en un mal funcionamiento de la infraestructura ferroviaria. Él habría dicho: tengo un enganchón. Es una forma de trasladar a la gente que el problema estaba en el tren, que se habría enganchado el tren. Y entonces esto es lo que estaba... Tengo la sensación de que esa es la razón por la que lo habrían filtrado al diario, y el diario habría decidido que esta, del audio que acabamos de escuchar, esta es la parte a la que habría que darle importancia. Tengo la sensación porque luego Jesús Maraña ha hecho exactamente lo mismo. La grabación del maquinista sugiere que fue un enganchón de Lirio lo que desencadenó la tragedia de Aldamuz. Claro, ellos intentan que nosotros, de alguna manera, después de escuchar esto, creamos que lo que ha dicho el maquinista tiene alguna validez, cuando en este caso, podemos entenderlo por el contexto de la conversación, el maquinista no tiene ni puta idea de lo que ha pasado. De hecho, por no tener idea de lo que ha pasado, no sabe ni siquiera que otro tren se ha chocado contra su putísimo vehículo. Entonces, el maquinista en ese momento no sabe la dimensión y el alcance ni siquiera que ha tenido el accidente. Pero dice: no, he tenido un enganchón, ¿vale? Entonces, Jesús Maraña y Ignacio Escolar y tal, y todo esto está: no, ha tenido un enganchón, ha dicho que fue un enganchón, no es problema de la vía, no es problema de la infraestructura, ergo no es responsabilidad del ministro Óscar Puente y de nuestra PSOE y de nuestro gobierno. Entonces, a mí estas cosas me parecen que dan un poco de putísimo asco.
¿vale? Porque se ven venir de lejos. Se ven venir de bastante lejos. Dice, ya no hace falta investigar más. Ahora resulta que la llamada de socorro del maquinista es la prueba definitiva que fue un enganchón. Los tienen cuadrados, tío. Estos son los que te dan lecciones luego cuando te hablan de bulos o desinformación y todas estas cosas. Bien, de todas formas, Óscar Puente, la realidad yo creo que pasa por encima de todas estas cosas y ha tenido que admitir lo siguiente. Bogies del tren Irio en sus coches delanteros, una muesca en los bogies que se repite en todos ellos, ¿no? En los bogies delanteros. Y eso nos puede llevar a pensar que hay algo que todavía no podemos determinar que ha ido causando eso. Se han examinado otros trenes que han pasado por ahí con anterioridad y en alguno se ha observado alguna muesca parecida. Básicamente, lo que están comunicando ahora mismo, lo que los peritos que estarían investigando el accidente habrían observado, es que dentro de la infraestructura del tren, en el momento en el que se produce el descarrilamiento, ¿vale? En los vagones previos a que el tren se hubiese descontrolado, han encontrado muestras que pueden encajar con el hecho de que faltasen trozos de la vía y entonces esos desperfectos habrían dejado pues unas determinadas marcas en los primeros vagones del tren Irio, del tren que descarriló primero y que luego causó el accidente del otro, y que estas muescas o estos desperfectos también se habrían encontrado en otros trenes que habrían pasado por ahí. Entonces, a partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones, aunque me imagino que seguirán con esta investigación durante unas cuantas semanas más. Y ahí van por este lado. También nos hemos enterado estos días, porque ha habido periodistas que han seguido investigando alrededor de la responsabilidad que pudo o no pudo tener la mala gestión o los casos de corrupción de la PSOE que han rodeado el Ministerio de Transporte. Nos hemos enterado de que la empresa de la trama PSOE logró la renovación del tramo de Adamuz a 4 rivales con una nota de 9,9 sobre 10. Es decir, que la empresa que se habría encargado de renovar ese tramo formaría parte de la trama de corrupción que ahora mismo acompaña a la PSOE. La casualidad. También habrían dicho que las obras de mejora del tramo del accidente se hicieron a precio low cost, con grapas de mala calidad. Si alguien puede traducir esto al cristiano, pues que lo haga. Tampoco sabemos la repercusión que pudieron tener esas obras low cost o high cost. Esto es lo que habría dicho la periodista Teresa Gómez al respecto. Es que este tramo se renovó en el año 2023 y como bien acabáis de contar, lo renovaron, la empresa adjudicataria fue una UT, una de ellas es ADVI, que casualmente ADVI es una de las empresas señaladas por Aldama en ese listado que entregó en el Tribunal Supremo de empresas que presuntamente habían pagado mordida a cambio de adjudicaciones públicas. Bueno, pues la empresa que reformó esa parte donde donde ayer ocurrió el desastre, el accidente, fue precisamente una de las empresas señaladas por Aldama. Y es cierto que la adjudicación fue en el año 2023, pero es que cuando Coldo García Izaguirre y cuando Ábalos abandonaron el ministerio, seguían manteniendo a gente de su confianza en puestos de alta dirección, que les ayudó a seguir adjudicando contratos a dedo a pesar de que ellos no estuviesen en las instituciones, es decir, a pesar de que Ábalos ya no fuese ministro. Y en Voz Populi habrían publicado que 2 exdirectivos de Adif señalados por amañar contratos firmaron la obra de la vía de Adamuz adjudicada a la trama Coldo. La obra fue adjudicada en 2022 por 61,25 millones de euros con las firmas de Juan Pablo Villanueva y Ángel Contreras. Más noticias que me pasáis. Óscar Puente suprimió en julio la unidad de emergencias encargada de la prevención y seguridad de infraestructuras. Esto es lo que le echaban en cara a Mazón el día después de la Dana, ¿no? Que él también habría suprimido una unidad de seguridad, de atención a emergencias y demás. No sé, tío. Ha sido un empiece. Ha empezado el año un poco raro este PSOE. Lo ha empezado de la misma manera en la que lo ha acabado. No de la mejor forma posible, habría que decir.
También lo único que habría que resaltar con todo esto es que los que van a investigar el accidente son exaltos cargos de Adif y de Renfe, elegidos por el Ministerio de Transporte, y son los que investigarán la causa del accidente. Lo cual me parece un poco absurdo, porque en última instancia es el Ministerio de Transporte de Óscar Puente investigándose a sí mismo. El Ministerio de Óscar Puente investigará si el Ministerio de Óscar Puente ha hecho todo lo que debían hacer, si lo han hecho todo bien y si todo estaba en su sitio. Maravillosa jugada. Y yo creo que llegará a la conclusión de que efectivamente ¡lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! todo se ha hecho de manera perfecta y coordinada. Ya nos avisó el Consejo Europeo cuando hubo una investigación de estas características en el otro accidente ferroviario que hubo hace bastantes años, en el que murieron muchísimas personas también. Lo que nos dijo la Unión Europea es que estos consejos de investigación, ¿vale? O estas operativas que se montan para averiguar lo que habría pasado, no son independientes. Son dependientes, en este caso, del Ministerio de Transporte. Entonces, es bastante probable que las conclusiones que saquen tengan un sesgo de no perjudicar precisamente al Ministerio de Transporte, es decir, a ellos mismos. Dicen por aquí, Koldo estaba de consejero en Renfe, conseguía obras y trabajos para llevarse una comisión e hizo que se compraran piedra no homologada en la cantera donde trabajaba su mujer para ponerla en las vías. Esa piedra es la encargada de absorber las vibraciones y como no era la adecuada no absorbía una mierda, provocando un enorme estrés en las vías. Es una teoría y yo no sé si esta comisión de investigación llegará a esa misma conclusión. Lo que sí sé es que ya en la cadena SER Lucía Méndez nos iba avisando de lo siguiente. Muy estadista ella, ¿eh? Absolutamente helada, porque la magnitud de la tragedia es tan grande y esta gente tan profesional, con esa calma, ¿no? Informando y además ni siquiera ser conscientes. El propio conductor del tren que se descarriló ni siquiera sabía lo que había pasado. Según estas grabaciones, ¿no? Lo cual yo creo que nos indica claramente que estamos ante un asunto muy complejo. Señor Oldi, gracias por la descripción. Muy complejo. Cuya complejidad es... bueno, primero se nos escapa a todos nosotros, ¿no? Y segundo nos hace pensar que efectivamente, hasta que sepamos, si es que sabemos alguna vez lo que ha pasado, ¿no? Porque quiero recordar que también se dijo que íbamos a saber lo que pasó cuando se fue la luz tantas horas y todavía no lo sabemos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que la sociedad está reaccionando como se espera de una sociedad como la española, que ha tenido, por desgracia, pues muchas pruebas que pasar, muchas tragedias que asumir y muchas desgracias que gestionar. Y yo creo que lo hemos hecho nosotros no hemos hecho nada, pero me solidarizo con todas las personas que han estado en las asistencias dando consuelo y rescatando, ¿no? Y todo lo que habéis contado, lo que has contado tú, Aimar, desde allí, como lo... Y esa es un poco la forma que vamos a tener de plantearlo, ¿vale? Con calma, con tranquilidad. Ya veremos, la comisión de investigación hay que dejarla trabajar, ¿vale? Ellos nos lo van a ir explicando. Me imagino que habrá otra comisión de investigación para lo del muro de ayer, que ya nos han explicado que ha sido un poco cambio climático y todas estas cosas. Y a partir de ahí, chicos, ir navegando la cruda realidad de que a lo mejor el moverse en tren por España puede que ya no vuelva a ser lo que era hace 5, 10, 15 años. Y ya está. Y es así de sencillo, ¿vale? Ya nos hemos... O sea, fíjate que España era pionera y la iba de puta madre, alta velocidad, el AVE, la envidia de Europa y todo esto. Y ahora, bueno,
coge un ave en busca de tu propia aventura, ¿sabes? Es como... Puedes cogerte un ave o puedes ir a hacer puenting, yo qué sé. ¿Cuál es el deporte de riesgo que te gusta a ti en estos momentos? ¿Vale? Los de Adif van cambiando la velocidad, lo que transmite, ¿no? Una falta de certeza y una sensación de que están dando palos de ciego. Y bueno, no sé, súbela, bájala, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Vete a 50 por hora. Y los trenes de alta velocidad parece que van a dejar de ser trenes de alta velocidad y van a ser pues simplemente trenes que a lo mejor se estrellan. O como decía el otro día alguien, en vez de tren de alta velocidad, tren que va a mucha velocidad. Y el tren que va a mucha velocidad, pues a lo mejor se estrella o a lo mejor no. Vale, a lo mejor es el cambio climático. Vete tú a saber, a lo mejor todo esto es el puto cambio climático. Y estamos aquí todos especulando, tío. Y realmente es porque emitimos demasiado CO2. Lo dijo Samuel Vázquez, chicos. Estamos en manos de los peores en el peor momento. Pero lo más importante, yo querría parar esto para decir que tengáis cuidado con los bulos de la ultraderecha. Eso es lo auténticamente peligroso.